Muy buenos días a todas y a todos. Grande alegría estar acá y en la persona de Marilena Morera y Luis Carlos Sánchez. Saludo a todo el equipo de Causa en Común y a las organizaciones que están haciendo este trabajo para, pues, de ver parte del interés público. Muchas gracias y, por supuesto, saludo con mucho gusto a mi compañera y compañero de panel. Grande alegría encontrarnos. Eh, para responderos un poco qué pasa en materia de seguridad, me gustaría dialogar con el informe en 5 temas. Primero, el título. Ya decía un poco Cristian, ¿no? Hay palabras que nos interpelan. O sea, ¿por qué tenemos que hacer un informe de atrocidades? En sí mismo, ese es un reflejo de la situación de la seguridad en el país. Este título, que en realidad, como dice el informe, es una realidad dolorosa, es un espejo de nuestra cotidianidad. Y lo dice también el informe, por muy dolorosa que sea, mal haríamos en ocultarla y en negarla. Creo entonces que la sola necesidad, porque pienso que es una necesidad de hacer informes de esta naturaleza, es un primer diagnóstico del estado que guarda la seguridad de México. Ya Luis nos platicaba de los hallazgos, pero estamos en un contexto donde estamos viviendo 1.4 masacres al día. O sea, más de una masacre diaria es lo que está reportándose. Y eso, que este informe solo refleja lo que se pudo comentar en la prensa y de lo que se pudo decir. O sea, es, como bien dijo Luis, al menos de lo que hay evidencia pública. Y estamos en un fenómeno donde se están reportando 17 atrocidades al día. 17 atrocidades al día. Cada 85 minutos hay una atrocidad de lo que está reflejando este reporte. Por eso creo que el título en sí mismo es una revelación. Segundo, quiero destacar el valor del ejercicio, porque pone muy de manifiesto la importancia del aporte de la sociedad civil, la significación de estos informes y del entendimiento de lo público. Vivimos un contexto actual donde sistemáticamente no solo hay una erosión del espacio público, sino hay un sistemático ataque a las organizaciones de la sociedad civil, pretendiendo construir una idea donde lo público solo es el gobierno, retrocediendo en todo lo que habíamos avanzado en la construcción del interés público, del debate público, del aporte público, del análisis público. Por eso me parece que este ejercicio refleja en muy acabada expresión la importancia, la pertinencia del aporte de la sociedad civil. También refleja que llena un vacío porque esta información tendríamos que estarla teniendo en el orden gubernamental. El gobierno tendría que estarnos dando esta información y tendríamos que estar teniendo de las fiscalías este aporte, tendríamos que estar teniendo estos datos del Secretariado Nacional y no lo tenemos. La tercera aporte que me parece muy importante es que ayuda a la rendición de cuentas y nos da entonces un espejo también geográfico y territorial. Infelizmente, hay quienes creen desde la función pública, empezando en Palacio Nacional, aunque no es potestad, eso ha pasado en muchos gobiernos, que creen que la rendición de cuentas es un ataque y creen que estos conceptos tan dolorosos mejor no hay que hablarlos. Hay que entender que la rendición de cuentas es un ejercicio de la democracia. También creo que estamos viviendo una reducción de los espacios de intercambio y de diálogo con el gobierno. Al menos en mi experiencia, nunca he encontrado un gobierno tan cerrado, por ejemplo, para discutir estos temas en materia de seguridad. Y entonces, por eso es tan importante reivindicar estos análisis y espacios públicos. Y por supuesto, creo que por muy doloroso que sea, tenemos que asumir que esta es la realidad y no negarla. En el gobierno mexicano hay una sistemática intención, mejor de hablar en qué aeropuerto aterrizan nuestros visitantes internacionales y no de las masacres que estamos viviendo. Hay una distracción de lo público a los temas que son estructurales. Ahora bien, ¿cuál creo yo que es el debate de fondo, Luis, Marielena? El debate de fondo es el modelo de seguridad. Y ese es el tema sustantivo, porque lo que pone de manifiesto, en mi opinión, y déjenme decirlo en 4 ideas, lo que refleja es el fracaso del modelo de la militarización. Este gobierno, como nunca, tuvo el apoyo legislativo en reformas constitucionales e institucionales. Se hizo la Guardia Nacional pensando en una Policía Nacional justo para evitar
problemas de los que aquí se están reportando. Y no hay una correlación de la presencia de la Guardia Nacional con el tipo de delitos. No hay una inhibición, al contrario, lo que refleja este reporte es que las violencias están creciendo. Es decir, el modelo de seguridad reiterado inesperadamente de este gobierno con las anteriores reporta un gravísimo fracaso. También reporta un fracaso muy severo del tránsito de las procuradurías a las fiscalías. Apostamos a cambiar de procuradurías a fiscalías para que eso mejorara. Este nivel de delitos lo que reporta esencialmente es que estamos teniendo un fracaso en ese modelo de transición institucional en lo que corresponde a luchar contra este tipo de violencias. También me parece que hay un gravísimo fracaso en términos del Estado de Derecho y la lucha contra la impunidad. Lo que nos mencionaban Catalina y Cristian respecto, por ejemplo, el fenómeno de la violencia contra las mujeres. Es decir, el fenómeno de las masacres y el fenómeno de la violencia con las mujeres tiene ahí un claro ejemplo del fracaso en la lucha contra la impunidad. Y termino en este orden de ideas que me parece que hay un fenómeno que tenemos que analizar en dos dimensiones. Lo que pone en evidencia este reporte es justamente el control territorial. Hay un fenómeno de controles territoriales y la violencia como mecanismo de poder o estado paralelo. Hay dos ideas que desarrollo muy rápidamente. La primera, creo que Cristian lo abordó, pero lo que pone en evidencia este informe es que tenemos que sentarnos a discutir seriamente en este país sobre el terrorismo. Hay una negación a querer clasificar a los carteles como organizaciones terroristas. Y si cuando uno revisa este informe no llega a la conclusión de que hay práctica sistemática del terror y del terrorismo, entonces, ¿de qué se trata? Llega el momento necesario de discutir el fenómeno del manejo de la violencia, del terror, como espacio de control territorial político e incluso en la lógica de la relación de los actores públicos. Creo que ya llegó el momento que tengamos que discutir eso. Y termino la conclusión del informe, y les invito, aunque es muy breve, es muy poderosa, hace referencia hacia 5 violencias. Y yo creo que es muy importante que se observe, porque lo que dice el informe es, por supuesto que es un fenómeno de violencia criminal, lo que estamos aquí viendo, pero hay violencia de género, violencia criminal, violencia de género, violencia familiar, violencia comunitaria y violencia social. Es decir, hay un fenómeno estructural de violencias. No podemos pensar que lo que refleja este informe solo son los actos de los narcos o de las redes de macrocriminalidad, sino lo que refleja este informe es una noción de violencias estructurales de las cuales tenemos que hacernos cargo. Y me parece que la política pública no se está haciendo cargo de esta conclusión. Yo aquí lo dejaría y nos vamos, si quieren, a la siguiente parte. Muchísimas gracias. A ver, el informe da cuenta de una lista grande de atrocidades, pero hay fenómenos que por la dificultad documental o por el mismo fenómeno delincuencial son difíciles, pero no quiero dejar de mencionar. A las 10:22 del día de hoy, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas reflejaba 110,226 personas desaparecidas. Solo para dar una dimensión, en noviembre del 21 estuvo acá el Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas. Entonces, se reportaron en números redondos 95,000 personas desaparecidas. Quiere decir que en poco más de un año se están reportando 15,000 personas desaparecidas. O sea, más de 1,000 por mes. Y ese fenómeno, por la dificultad misma, es difícil registrarlo, porque el informe de atrocidades se va sobre notas de prensa. Y es raro encontrar notas de prensa sobre personas desaparecidas. Es más común encontrarlo sobre fosas, por ejemplo. Pero solo lo pongo en la evidencia de lo que esto significa. Es decir, hay un universo acá no mencionado cuya tragedia es extraordinaria, porque de seguir el escenario tendencial como sigue, este va a ser el sexenio con más personas desaparecidas, incluso por encima de los sexenios de Calderón y de Peña, que el de Calderón se ha titulado ya como un baño de sangre. Este va a ser el sexenio con más homicidios violentos.
Entonces, si el de Calderón era un baño de sangre y hoy tenemos números superiores a esos, entonces, ¿qué vamos a decir de este? ¿No? Entonces, hay dos fenómenos que yo por eso quiero subrayar. La dimensión de fenómenos que por acá no están reflejados en términos de las desapariciones forzadas, nos vemos sistemáticamente como testigos de actos heroicos, como decía María Elena, de las colectivas esencialmente dirigidas por mujeres. Y la miseria de la política pública en respuesta a estas realidades. Y no solo la miseria, la pequeñez, la mezquindad, porque ahora ni siquiera se quiere trabajar o recibir a las víctimas, ¿no? Y la política pública, la correspondencia, los recursos no tiene nada que ver. O sea, tenemos una emergencia nacional y los recursos que se dedican se decidió hacer un Centro Nacional de Identificación Humana, no va a tener recursos para echarse a andar, es un gesto simbólico, ¿no? Pero de gestos simbólicos no se va a resolver la condición estructural. ¿Y por qué pongo esos ejemplos? Porque claro que se implican las violencias, claro que la pregunta que está de fondo es cómo resolvemos nuestras diferencias en este país. Y esencialmente están viendo fenómenos donde no solo no se resuelven por vía de las instituciones, sino que se resuelven por vía del conflicto y cada vez más violento. Hace un par de días escuchamos con estupor que un niño de 10 años pierde en un juego de videojuegos con su compañerito, va a su casa y toma la pistola que está en la mesa de la casa a disposición de los chicos, del tío, y va y le da un disparo en la cabeza al chiquito que le ganó. O sea, ¿cómo es posible que las armas estén en esa disponibilidad y en ese contexto? Ese fenómeno es un ejemplo del tipo de cosas que está pasando, por supuesto, en la proliferación de armas de fuego, en el poco control, y que claro que tienen que tener estrategias diferenciadas. El fenómeno, la violencia de género, pues hay que estar absolutamente claros que el mayor factor de riesgo, o el lugar de riesgo, perdón, es las viviendas de las mujeres. La mayor cantidad de mujeres violentadas conocen al agresor, o es su pareja, o es su vecino, o es su exnovio, hay un fenómeno de proximidad a las víctimas. Y ahí los mecanismos, acabamos de ver la historia de la mujer saxofonista, donde dejaron libre al actor intelectual de la que cuando se le echa ácido a esta mujer, ahora está en libertad. Entonces, los mecanismos institucionales que estamos construyendo no están siendo ni eficientes ni suficientes para la contención de los distintos tipos de violencias. Por supuesto que los fenómenos de la proximidad de la gente, por ejemplo, la justicia comunitaria de paz, están en el piso, y si no hacemos que eso funcione, pues por supuesto que no va a tener condición de resultado más que espirales de violencia. Sí nos pasa que los fenómenos de los sistemas de justicia que hemos construido, estamos en la peor de las fórmulas, porque tenemos modelos teóricos muy buenos, pero la inercia y la herencia nos tiene absolutamente colapsados. Entonces, los principales enemigos del nuevo sistema de justicia son los propios operadores que dicen la puerta giratoria y que en su ineptitud y falta de formación justifican que eso no sirve como un método eficaz. Cuando lo que tú ves que lo que hacen las procuradurías, una parte importante, por ejemplo, en la Ciudad de México, es dedicarse al acoso de la oposición. O por ejemplo, una señora que llevaba unas aspas para una lavadora en el metro, ahora como está la Guardia Nacional, es acusada de ataque a las vías generales de comunicación porque se le cayeron las aspas de la lavadora. Entonces, una señora ahora está en el reclusorio Santa Marta porque se le cayeron las aspas de su lavadora. Hay una distorsión absoluta del derecho penal. Y me parece que esa herencia sistemática no la estamos pudiendo resolver. Creo sí, por supuesto, que tenemos un problema severísimo de cooptación del crimen organizado a los jóvenes. No hemos logrado contener lo que significa la oferta laboral de la violencia para la juventud. Ese fenómeno, por más que se quiera decir que jóvenes construyendo futuro y demás, no es cierto. El fenómeno de incorporación de la juventud a las estructuras de la delincuencia organizada es atroz. Y ahí los mecanismos de ascenso laboral es la violencia. Los mecanismos de ascenso es los fenómenos de mayor violencia y de mayor atrocidad. No hemos logrado desmontar. La apuesta de la Policía Nacional fracasó. Queríamos una policía justo para generar control en términos de un modelo de seguridad ciudadana. Y lo que hoy tenemos es una Guardia Nacional que patea migrantes y ni siquiera tiene correlación en términos del tipo de delitos. Ahí está la presencia en la Ciudad de México. 6,000 efectivos que no tienen ni siquiera Sinaloa, Michoacán o Guanajuato. Ninguno de los estados que tú mencionaste, Luis,
Los 5 estados con mayor nivel de presencia de atrocidades del informe, Baja California, Guanajuato, Michoacán, Morelos o México, tiene nivel de presencia de la Guardia Nacional que tiene el Metro de la Ciudad de México. La entidad que más efectivos de la Guardia Nacional tiene 4,600. Entonces, por supuesto, no, si no hacemos una correlación entre el tipo de fenómenos y el despliegue territorial y, por supuesto, la responsabilidad de los gobiernos estatales. En este sexenio, los gobiernos estatales tienen todos los incentivos para no hacer las cosas. El abandono a las policías estatales y municipales en este sexenio es atroz. Y lo que si no tenemos policías comunitarias y cercanas a la gente, no vamos a poder construir. Causa en común ha estado reportando sistemáticamente el número de policías asesinados. El abandono del Estado a las policías es atroz. ¿Cómo vamos a poder construir modelos de cercanía y de trabajo comunitario? Entonces, ¿qué honestamente creo? Sí hemos intentado un trabajo legislativo. De hecho, con el colectivo Seguridad Sin Guerra y otros, presentamos una serie de reformas alternativas a la reforma de la Guardia Nacional, no solo en términos de recuperar un modelo de seguridad ciudadana con todo lo que implica en el desarrollo de los modelos de seguridad, infelizmente los tienen en la congeladora, pero creo que este tipo de debates son parte de las cosas que tenemos que seguir insistiendo. Sí, estoy absolutamente convencido que los diferentes tipos de violencia requieren diferentes tipos de respuestas, aunque claro que tiene que haber una visión holística. Claro que tiene que haber, y eso no se puede hacer si sigue pensando que los únicos actores de la seguridad son los actores de la policía o del gobierno federal. Si no entienden que la necesidad de la política pública se construye con expertos, con academia, con sociedad civil, con cooperación internacional inteligente, vamos a seguir en un problema de otra vez de soldaditos y criminales, y eso no va a ayudar a resolverlo. Estamos teniendo un problema severo en no tener una política de Estado en materia de seguridad y de atención a las violencias. Al contrario, eh, la gran expectativa que había al inicio de este gobierno y eventualmente parte de su oferta electoral fue que se iba a ser distinto con respecto a los gobiernos anteriores. Y lo que sucedió fue todo lo contrario. Hay tres grandes fenómenos que ilustran no solo el desencanto, sino el fracaso. Primero es una militarización que no tiene precedente. El espacio ocupado por las Fuerzas Armadas en todos, pero en particular en seguridad, no solo en seguridad, pero en particular en seguridad. Segundo, la pérdida de momento histórico del tránsito de las procuradurías a fiscalías. En realidad lo que hemos visto es un proceso sistemático de debilitamiento institucional de las fiscalías. Pasan cualquier cantidad de atrocidades y la pregunta en el debate público es ¿dónde está el fiscal? ¿No? Porque ni siquiera hay cuenta pública de que se le opera y de que no está en su oficina. O sea, ese nivel de abandono estamos viviendo con las fiscalías, cuando la agenda de las fiscalías, en particular la General de la República, es la agenda personal del titular y sus venganzas. Ahí tenemos un fenómeno muy lamentable de pérdida institucional y capacidad. Y un tercero es que en lugar de avanzar en la federalización en términos de acciones coordinadas con los distintos niveles de gobierno, lo que hoy estamos viviendo es un nivel de concentración federal sin precedente. Se castiga a los municipios, se castiga a las entidades federativas, desaparecieron cualquier cantidad de políticas y fideicomisos y financiamientos para generar estrategias coordinadas en lo local. Pienso que también hay una pérdida de oportunidad extraordinaria porque la columna vertebral de las redes de macrocriminalidad es esencialmente su capacidad de financiamiento ilimitado. Y lo que estamos viendo es una unidad de inteligencia financiera que invierte más esfuerzos para perseguir opositores, para acosar a las organizaciones de la sociedad civil o para amenazar empresarios. Conozco organizaciones de la sociedad civil que al día siguiente de presentar informes les cae el SAT o les cae la UIF. Ojalá la UIF dedicara más tiempo y recursos a romper las cadenas de financiamiento de la delincuencia organizada, que con esos cadenas de recursos ilimitados permite justo ser uno de los principales empleadores para los jóvenes en el polo de atracción. Y el modelo muchas veces aspiracional que se promueve en este país tiene que ver, como dicen muchos de los jóvenes, más vale vivir 5 años como rey y no 40 como buey.
Entonces, el modelo aspiracional que tiene el narco en este país ha avanzado notablemente en este sexenio y hay un fenómeno que es, uno se pregunta, ¿para qué quieren todo el marco legal que se les ha dado en materia de la intervención de las Fuerzas Armadas si a quienes están desafiando al Estado con armas de alto calibre y control territorial no les hace nada? O sea, en realidad sí está pasando un fenómeno de un pacto, de una especie de pax narca, donde hay un control territorial y a mí me hace claramente pensar que hay una connivencia y hay un acuerdo con los carteles del narco en este gobierno. Ese fenómeno llevado a los controles territoriales da el reporte de atrocidades que hoy estamos viendo. Las Fuerzas Armadas están esencialmente echadas para atrás, ¿no? Y salen videos y le salen cualquier cantidad de imágenes donde lo que se ve es que controla. Mencionaba alguien en las preguntas lo que pasa en Zacatecas. Lo que pasa en Zacatecas ya toma dimensiones de epidemia de violencia. O sea, cuando uno ve lo que quiere decir la OMS con epidemias, ajusta perfectamente a la categorización de epidemias de violencia. Hay una entidad abandonada a su suerte. ¿Por qué? Porque el gobernador es de una línea política distinta a la del presidente. El número de guardias nacionales en Zacatecas es pírrico con respecto al nivel de violencia que pasa en Zacatecas. Nada más con ver la prensa de hoy, en 3 periódicos uno habla de violencia, otro habla de 7 muertos en una fiesta y otro habla de una serie de crímenes solo de las primeras planas. Eso sin mencionar el caso de García Luna, donde por cierto también se está mencionando la complicidad de militares. Y nada de eso pasa en la cabecita del señor del Palacio. Él está en otro país. Entonces, por eso creo que es tan importante el debate público y que intentemos la construcción de una política de Estado. Si seguimos en la negación y si seguimos en el fenómeno de la polarización en los temas de seguridad, pues claro, esto va a tener sus propios espacios de reproducción social. Y por eso es tan importante que organizaciones como Causa en Común no solo hagan estos informes, sino estos espacios, porque el gobierno federal está cerrando la puerta a estos diálogos. Muchísimas gracias.